¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? La Primera Guerra Mundial es, sin duda, uno de los momentos más oscuros en la historia de la humanidad. Millones de personas murieron por razones que, comparadas con la cantidad de gente que sufrió en este conflicto, la verdad son completamente irrelevantes. Sin embargo, siempre es interesante analizar la naturaleza de este conflicto. Terrible, sí, pero fascinante en muchos aspectos. Fascinante al punto que lo hemos visto citado en infinidad de películas, libros, etc. Medios que en su afán de causar una impresión duradera en sus audiencias, se han encargado de difundir algunos datos no tan reales respecto a este episodio histórico. Hoy hablaremos de 5 de estos mitos que rodean a la Primera Guerra Mundial. Número 1. Fue la guerra más sangrienta en la historia hasta ese momento. No es de muy buen gusto comparar los conflictos bélicos, porque muchas veces se reduce a quién ganó, quién perdió y, por supuesto, cuánta gente perdió la vida. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial siempre es recordada como la Gran Guerra, la gresca más sangrienta y letal hasta ese momento. Esto debido al número de bajas que representó en todos los frentes. Sin embargo, 50 años antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, el sur de China fue destrozado por un conflicto aún más sangriento. Solo que, como no es un evento occidental, pues nunca ha sido tan publicitado. La rebelión de Taiping duró 14 largos años, tiempo en el que murieron entre 20 y 30 millones de personas entre civiles y militares. Cifras que sobrepasan incluso en su versión más optimista por al menos 3 millones de bajas a la Primera Guerra Mundial, a la cual se le atribuyen alrededor de 17 millones de personas. Número 2. Nadie ganó. Grandes extensiones de Europa quedaron en ruinas. Millones murieron o fueron heridos. Los sobrevivientes vivieron con severos traumas mentales. Es raro hablar de victorias. No obstante, en un obtuso sentido militar, Reino Unido y sus aliados lograron una victoria ciertamente no abrumadora, pero históricamente convincente. Los buques de guerra alemanes fueron contenidos por la Armada Real Británica, al punto que sus tripulaciones prefirieron amotinarse en vez de lanzar un ataque suicida. El ejército alemán colapsó tras una serie de poderosos golpes de los aliados que cegaron sus supuestamente inexpugnables defensas. Para finales de septiembre de 1918, el emperador alemán y su asesor militar Erich Ludendorff admitieron que no había ninguna esperanza de ganar y que Alemania debía rogar por paz. El armisticio del 11 de noviembre fue esencialmente una rendición alemana. A diferencia de Hitler en 1945, el gobierno alemán no insistió en mantener una lucha inútil y sin sentido. A diferencia de Hitler en 1945, el gobierno alemán no insistió en mantener una lucha inútil y sin sentido hasta que los aliados llegaran a Berlín. Una decisión que salvó innumerables vidas, pero que sirvió luego para alegar que Alemania nunca perdió realmente. Porque, bueno, ellos fueron los que decidieron terminar el conflicto. Número 3. El Tratado de Versalles fue extremadamente duro. El Tratado de Versalles confiscó 10% del territorio de Alemania, pero la dejó como la nación más grande y rica de Europa Central. No había casi fuerzas de ocupación, las reparaciones financieras fueron vinculadas a su habilidad de pagar y en todo caso, en su mayoría, no fueron reclamadas. El tratado era marcadamente menos duro que los que le pusieron punto final a la guerra franco-prusiana de 1870 y 71 y la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes victoriosos en el conflicto franco-prusiano anexaron grandes trozos de 2 ricas provincias francesas en las que se producía el hierro francés. Además, le pasaron a París una enorme cuenta de cobro para pagar inmediatamente. Respecto al final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue ocupada, dividida, las maquinarias de sus fábricas destrozadas o robadas, y millones de prisioneros fueron forzados a quedarse con sus captores y trabajar como esclavos. Alemania perdió todo el territorio que había ganado en la Primera Guerra Mundial y otro pedazo gigante. Versalles no fue un tratado duro, pero fue presentado como tal por Hitler, que buscaba crear una ola de sentimiento en contra del acuerdo que le impulsara hacia el poder. Número 4. Las tácticas en el frente occidental fueron las mismas que en el pasado. Las guerras son de lo peor, pero tenemos que aceptar que son un gran espacio para la invención y la Gran Guerra fue un momento de innovación extraordinaria.
En 1914, los generales galopaban a caballo a través de los campos de batalla, mientras que hombres con prendas de paño se abalanzaban contra el enemigo sin las defensas necesarias. Ambas partes estaban armadas, más que todo con rifles. 4 años más tarde, equipos de combate con cascos de acero avanzaban protegidos por cortinas de proyectiles de artillería. Estaban armados con lanzallamas, metralletas portátiles y granadas que se disparaban con rifles. En el cielo, aviones que en 1914 habrían sido ridículamente sofisticados, surcaban el cielo, algunos cargando radios experimentales y reportando en vivo. Enormes piezas de artillería disparaban con precisión, pues usando tan solo fotos aéreas y matemáticas lograban dar en el blanco con un solo tiro. Los tanques habían pasado de la mesa de diseño al campo de batalla en solo 2 años, cambiando la guerra para siempre. Número 5. Todo el mundo la odió. Cada quien habla de cómo le fue en la feria. En la guerra puede ser que uno sea víctima de horrores inimaginables que lo dejan mental y físicamente incapacitado de por vida, o que no le pase nada. Los soldados que tuvieron suerte en la Primera Guerra Mundial no participaron en ninguna gran ofensiva y la mayor parte del tiempo estaban en mejores condiciones que en casa. Los británicos, por ejemplo, comían carne todos los días, un lujo que no se repetía mucho en la vida civil. Tenían cigarrillos, té y ron, y una dieta diaria de más de 4000 calorías. Los índices de absentismo debido a enfermedades, un factor importante de la moral de las unidades, se mantuvieron notablemente casi iguales que en tiempos de paz. Muchos jóvenes disfrutaron de los salarios garantizados, la intensa camaradería, la responsabilidad y gracias a mucho personal que al igual que ellos también tenían tiempo libre, una libertad sexual más grande que en tiempos de paz. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto, y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.